Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor José Bono, expresidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, expresidente del Parlamento Español y una figura pública de alto relieve dentro del acontecer político español. Para nosotros es una gran satisfacción contar con su presencia. Bienvenido a República Dominicana y bienvenido a nuestro programa. Muy amable, muchas gracias y encantado de poder ser útil para responder las preguntas que me hagas y que conozca su resolución. Muy bien. Su experiencia al frente de la Comunidad de Castilla-La Mancha durante 5 o 6 periodos, posiblemente una de las más largas, o quizás la más larga, manteniendo 21 años. 21 años, que son 6 legislaturas continuadas. Empecé, pues, con 29 años a ser presidente de una comunidad autónoma que nacía de una región por la que España pasaba de haber sido una dictadura y un Estado fuertemente centralista a convertirse en una democracia y en uno de los países más descentralizados del planeta. Entonces, de algún modo, se inventaron las comunidades autónomas, las regiones, y Castilla-La Mancha, se dijo por algún periódico importante en mi país, era un invento. Yo no lo negué, porque aunque se decía en tono que podría resultar ofensivo, no era una ofensa, era la realidad. Castilla-La Mancha era un invento, eso sí, desde mi punto de vista, el mejor invento que le había ocurrido a mi tierra a lo largo de su historia, porque por primera vez los políticos iban a ir a mi tierra a algo distinto a lo que comúnmente iban, que era a cazar ¿sí? y a ascender. Un político que iniciaba su andadura se le nombraba gobernador o político local en mi tierra, y si lo hacía bien, a juicio del gobierno central, se le ascendía. Pero no nos resolvían los problemas, más bien resolvían los problemas a aquellos que les habían nombrado. Y por tanto, en 1983, cuando me correspondió ser presidente de mi tierra, me lo creí, me lo tomé en serio, defendí la autonomía, me enfrenté incluso al gobierno central de mi propio partido, y aquello significó para muchos ciudadanos de mi región una apuesta por un modo de hacer política que no era habitual, en el que un político territorial desconocido, a mí no me conocía nadie, era capaz de defender los intereses de su región, de su gente, incluso cuando entraban en contradicción con los intereses de su propio partido. Fue para mí una de las experiencias más importantes de mi vida política. Muy bien. ¿Quién diseña la política de articular las comunidades autónomas dentro de España y que hoy es verdaderamente un gran logro? Porque no solamente ha reforzado la descentralización, sino la creatividad de muchos de sus responsables de conducción. Pero ¿quién diseña ese proceso que ya se veía en algunas regiones de manera natural, pero en otras no? ¿Quién lo articula y cuál es el objetivo central, básicamente, de aquella política? Cuando muere Franco, España es un país no democrático y además fuertemente centralizado. No había descentralización del poder y, sin embargo, había una aspiración histórica de autogobierno en 3 regiones españolas: Cataluña, el País Vasco y Andalucía. Y Galicia. A Galicia, no Andalucía. No. Andalucía nunca había tenido
un gobierno autónomo Ok. ni un estatuto de autonomía. Sin embargo, Galicia, el País Vasco y Cataluña, en la Segunda República, en el 31 al 36, habían tenido o gobierno autónomo o aspiración colmada en un proyecto de ley autónoma. Ok. Esas tres regiones reclamaban su autonomía a la muerte de Franco. El ejército se oponía. Las fuerzas, digamos, herederas del franquismo consideraban que la unidad de España se ponía en peligro descentralizando el poder. E incluso eran militares levantiscos que se levantaron en el año 1981, es decir, en el caso de Tejero. claro, 6 años después de la muerte de Franco, hay un golpe de Estado, Sí. y lo primero que hacen es Disol- suspender y disolver las comunidades autónomas. Porque la unidad de España, para ellos, era un tópico que durante 40 años de dictadura habían afirmado de una manera patriotera y, desde mi punto de vista, muy desacertada, porque lo importante no era tanto la unidad de un territorio, que nadie va a dispersarlo en la geografía, como la unión de los españoles para trabajar voluntariamente juntos. En fin, los militares se oponen, y para calmar a aquellos militares que no querían que Cataluña, País Vasco y Galicia tuviese autonomía, se les explica que no se les va a dar gran cosa, que la descentralización no va a ser algo importante. Que Para sea algo cosmético. No, y que además la demostración de que no iba a ser algo muy importante es que se le iba a dar a todas las regiones de España. Ok. Y así ocurrió. Se llamó Café para Todos. Es una expresión que se asimila... ¿A en cuántas España comunidades se llegó? A 17 A comunidades. 17 comunidades. Se inventaron Algunas. no solamente estas tres que se llamaban históricas, sino otras 14. Ok. Y entre los inventos estaba Castilla-La la que yo Mancha. tuve ocasión de presidir. Yo te pregunto, haciendo un paralelo histórico, hoy sigue siendo el País Vasco una reivindicación contenida, pero ahora con un mayor porcentaje de aspiración de separación en este caso. Cataluña transita un sendero idéntico. Y no siento en los gallegos ninguna intención como la de Cataluña. Yo diría que las dos expresiones más agresivas son Cataluña y el País Vasco. Hay lógicamente diferencias idiomáticas en esas dos naciones. Eso no sucede en tu comunidad, en Castilla-La Mancha, ¿no? No, no. Por supuesto, los idiomas son en gran medida el principal, si no el único, hecho diferencial que invocan los secesionistas. Correcto. En estas tres regiones que has mencionado, Galicia, País Vasco y Cataluña, se habla un idioma, singularmente en Cataluña, Sí. y también en Galicia, un idioma diferenciado del español de manera, podríamos decir, casi mayoritaria y creciente, porque se trabaja para la profundización en estos idiomas locales, ¿no?, de Cataluña y de Galicia. En el País Vasco el idioma es mucho más diferencial, Sí, sí, por sí. su origen. El Claro. euskera no es un idioma latino. No. Sin embargo, la generalización en el País Vasco del euskera tiene un nivel de proporción, es inferior a la extensión que, por ejemplo, tiene el catalán en las provincias catalanas. Hay un idioma oficial en cada una de esas tres comunidades, ¿verdad que sí? Toda España tiene un idioma oficial, que es el español. Castellano, el español. Correcto. Y además, en esas comunidades autónomas coexiste
con otro idioma oficial que es el propio de ellas, el catalán, el euskera, el gallego, también en la Comunidad Valenciana el valenciano, en las Islas Baleares es también el catalán como idioma oficial. Son idiomas cooficiales, pero la pretensión de las fuerzas separatistas ha sido y sigue siendo que los idiomas distintos del castellano, también oficiales, sean preeminentes y los que común y naturalmente se utilicen incluso en las actividades oficiales. Por ejemplo, en las sentencias de los tribunales, en los juicios, en los diarios oficiales. En determinadas oficialidades, digamos, ¿no? No, y pretenden, a través de los medios de comunicación, que solo en Cataluña, por ejemplo, el catalán sea el idioma que se utiliza, por ejemplo, en la televisión catalana, una televisión pública que domina, en este caso, el gobierno de Cataluña, el gobierno autónomo de Cataluña, y donde el castellano parecería estar prohibido, de hecho, para que la inmersión en el catalán sea pues elemento de impulso y de diferenciación para que lo que pueda haber de cordón umbilical lingüístico con el resto de España se rompa, pues quede de algún modo cercenado. Esa rebeldía de Cataluña con el gobierno central español, muchos la leen a partir de la dictadura de Franco. Cataluña, la gran ciudad rebelde, la ciudad políticamente invencible, que nunca se arrodilló y que siempre avanzó con cierta autonomía económica, con cierta autoestima propia, y que no se arrodilló al poder onímodo de Franco. Pero eso es tan falso, una leyenda, ¿no? Como que la República Dominicana forma parte del continente africano. Eso es una leyenda. No, eso no es una leyenda, eso es una mentira. Una mentira. En España, a la dictadura de Franco se le sometió por la fuerza militar, la violencia y la ausencia de un Estado de Derecho todo el país. Y todo el país sufrió al dictador, incluso se me vienen a la cabeza pues ejemplos como es el caso de la ciudad de Madrid, que durante la guerra civil soportó los bombardeos, la más feroz brutalidad por parte del ejército franquista. Sí. No se puede decir sin mentir que Cataluña o Barcelona sufrieron al franquismo con más fuerza que el resto de España. Ni siquiera en el terreno, por ejemplo, del centralismo cultural. Es verdad que en la época de Franco no se facilitó hablar en catalán, eso es cierto. Pero, ¿se persiguió eso? Claro, sí, se persiguió y no se facilitó. Y se persiguió, no hay dudas. Pero en mi tierra, en Castilla-La Mancha, el día que yo tomé posesión como presidente, de cada 100 ciudadanos adultos, 42 eran analfabetos funcionales. Sabían dibujar su nombre porque se lo habían enseñado, pero no entendían que la M y la A se pronunciaba ma. Eran analfabetos funcionales, realmente. Ya. Y yo pregunto, ¿hay una discriminación más grave que la de no poder hablar el idioma materno como podía ser el catalán? Y desde mi punto de vista, condenable esa discriminación. Y yo digo, no hay que graduarla, pero ¿y no poder escribir ni leer en ningún idioma? Todos padecimos la dictadura franquista en el terreno cultural, en el terreno político, en el terreno de cualquier manifestación. Por ejemplo, en mi tierra empezábamos esta conversación hablando de que el centralismo se había cebado y había esquilmado a todo el país. Un autor catalán, Vicenç Vives, que tiene una historia de España que yo cito con frecuencia, entre otras cosas porque es un autor
nacido en Cataluña. Dice que el centralismo es un trípode que se apoya en 3 patas y él las define. Y dice que una pata es el cerealismo andaluz y castellano. Otra habla de los industriales vascos y otra de los empresarios textiles catalanes. Y dice, algo muy bueno Vicens Vives, dice que el centralismo no está en el centro geográfico, que el centro geográfico, Madrid, por ejemplo, ha padecido y ha sido esquilmado por el centralismo político, que es al que me refería citando a Vicens Vives. Yo te pregunto, España supera una crisis económica, consecuencia de un modelo. Yo siempre estimé que esa crisis iba a tomar 6, 7 años. Pienso que va en superación. Pienso que ha vuelto la estabilidad y pienso que las fuerzas progresistas están dominando el ajedrez político, incluso del centro de Europa. El PSOE sigue siendo la esperanza del socialismo europeo y quizás, en cierta manera, el modelo a seguir en algunos aspectos, como en su política migratoria, por ejemplo, mucho más aperturista, mucho más comprensiva, mucho más tolerante. El relevo generacional se nota al interior del PSOE y el manejo crudo del modelo económico y de aquella experiencia también ha servido como carta de ruta. ¿Piensas tú que el presidente Pedro Sánchez está en capacidad de convertirse en el modelo a seguir del socialismo europeo, en la figura, en el espejo político, en ese eurocentrismo? Es evidente que está en las mejores condiciones para ser mirado, admirado y de algún modo servir de ejemplo, como me preguntas, porque nadie ha de fijarse en un partido como modelo que pierde las elecciones y no gobierna. Los modelos son tales cuando se pueden exhibir desde el poder, al menos en el ámbito de la política. De los éxitos. Claro, y Pedro Sánchez no ha tenido un éxito como líder dentro del propio partido en el ámbito cuantitativo por número de diputados, pero sí que ha sido un ejemplo para conseguir el poder, incluso cuando muchos daban por desahuciado al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez. Ha habido en España un milagro laico, el milagro laico de quienes desahuciaban al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, incluso desde el propio electorado socialista o de izquierdas, y sin embargo ahí está de presidente del gobierno, con el único gobierno que desde mi punto de vista era posible formarse después de unas elecciones en las que en España se han producido pues, cambios muy espectaculares en la morfología electoral. Durante mucho tiempo la dominación política y gubernamental estaba residenciada en 2 grandes formaciones: el Partido Socialista, con una mayoría que llegó a obtener en época de Felipe González ni más ni menos que 202 diputados, o mi ejemplo, que lo cito no de modo vanidoso, pero en mi tierra el Partido Socialista llegó a obtener el 58,5% de los votos. Ahora estamos en el 27, 28, hemos reducido hasta 30 puntos nuestro porcentaje. Sin embargo, estamos en el gobierno. ¿Qué ha ocurrido? Que en la derecha también se ha producido un fenómeno similar de escisión. Han surgido a la derecha de la derecha convencional, que era el Partido Popular, una extrema derecha.
han surgido también en el ámbito de la izquierda grupos más radicales y ha surgido, pues con una fuerza, desde mi punto de vista, no digna de aplauso, un auge de partidos secesionistas, como es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, pero que en esta ocasión han facilitado un gobierno del Partido Socialista. Por eso digo que hay algo de milagro laico en el gobierno que preside Pedro Sánchez, pero que ese milagro se explica por su astucia, por su capacidad política y, desde luego, a juzgar por los hechos, por su buen hacer. Ha tenido, lógicamente, la flexibilidad, la tolerancia y un instinto habilidoso a la hora de armar gobierno. Y eso es una virtud que no muchos practican, sobre todo manteniendo los principios básicos de la izquierda europea. No es fácil ser elástico, ser flexible, armar gobierno sin transitar el camino de la innovación ideológica. Bueno. Él ha mantenido la bandera progresista, pero no piensas tú que al interior del PSOE, que se dan varias corrientes de pensamiento, ¿no? Hay una corriente que quería que el partido girara hacia el centro político, hay otra corriente que quería que el partido girara hacia el progresismo político, y había otra corriente que quería un viraje en otras direcciones. Sánchez no solamente es el producto de la renovación, sino que también se casa con la gloria política de mantener el partido hacia la centro-izquierda, no hacia el centro-centro, bajo el entendido de que estaba pues caminando el mismo sendero que el PP, ¿no? Y se demostró que la derecha española se fragmentó. Si tú sumas a Vox y si tú sumas al PP, posiblemente aquello sea una mayoría política. ¿Piensas tú que es correcta la línea ideológica que mantiene el PSOE hoy de separarse del centro político y caminar por el progresismo, que es la carta histórica del PSOE? Bueno, mi partido a lo largo de la historia siempre ha mantenido una cierta vocación ácrata en su organización interna y además en su posicionamiento ideológico se han fomentado corrientes o familias que han vivido dentro de la casa común, pero con enfrentamientos que en algunos momentos históricos han sido especialmente llamativos e importantes. No faltan intérpretes de nuestra historia interna que atribuyen incluso a los enfrentamientos internos del Partido Socialista desgracias históricas de nuestro país, especialmente residenciadas en la década de los años 30. Luego, para nosotros es familiar convivir con tendencias y familias dentro de nuestra organización discrepantes. Yo pertenezco a lo que podríamos llamar un ala moderada, porque el radicalismo, siempre he creído que es digno de aplauso cuando se practica en las urnas, porque el radicalismo ante un micrófono o ante un papel para escribir un discurso tiene poco valor. Los papeles donde se escribe no se revelan, aguantan todo. Los micrófonos soportan lo que se les diga. El radicalismo en las urnas, cuando uno a uno los ciudadanos votan y la opción que resulta mayoritaria puede llevar a cabo una política radical, es decir, que vaya a la raíz de los problemas, entonces yo soy radical. Pero no me parece que en la formulación de los principios, en el programa, en el discurso político, el radicalismo deba centrarse, por ejemplo, en el odio político. Nosotros no hemos sido nunca comunistas. El Partido Socialista nunca ha proyectado el odio social hacia el que más tiene.
Es verdad que estamos y defendemos la causa de los más necesitados, de la parte de la sociedad que más solidaridad precisa, pero no a cambio del odio o del exterminio de las clases más pudientes. La socialdemocracia es eso. Van a pagar más impuestos quienes más tienen para que vivan con dignidad y mínimos exigibles aquellos que no pueden pagarse de su propio peculio los servicios a los que tienen derecho. ¿Qué ha ocurrido ahora en estos momentos? Pues que la política ha cambiado mucho y que la forma de elegir a nuestros dirigentes a través, por ejemplo, de elecciones primarias ha hecho que nuestros líderes en España, pero no solo en el Partido Socialista, al ser elegidos en elección primaria, de alguna manera han prescindido de los órganos intermedios. Y el elegido, en gran medida, es un César. Y su voluntad se transforma en consigna, que es muy difícil de mantener posición contraria a la que mantiene el líder por el modo en que ha sido elegido y porque además una discrepancia con el líder puede ser considerada, incluso por los medios de comunicación más objetivos, como una deslealtad. En ese sentido, se unifican las tendencias, las corrientes y las familias, y hoy en mi partido, en el Partido Socialista Obrero Español, tenemos un nivel de coincidencia que es el que exige la regla y, de algún modo, la argumentación que te he hecho. No tenemos una casa fragmentada. Hoy, probablemente, nuestra unidad formal es más amplia que cuando gobernaba Felipe González con 202 diputados. Yo te pregunto, si tú sumas los porcentajes de voto de las fuerzas aliadas que hicieron un gobierno en el Parlamento para llevar a Pedro Sánchez al poder, tú te das cuenta que superan llegan al 50% Sí, claro. o algo más. Cuando tú sumas las fuerzas de derecha, bueno, en este caso en tres partes, ¿no? Vox, Ciudadanos y el PP, que sufrió posiblemente una debacle política, al igual que Ciudadanos. Las fuerzas progresistas se compactan en dos ejes, mientras que la derecha se fragmenta en tres ejes. Yo no sé cómo llamar, en qué escenario cae Ciudadanos, porque yo sé que Vox es la derecha extrema, posiblemente la derecha xenófoba, ¿no? Bueno, Sí. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en otros países y quizá en parte de Italia. Yo sé claramente cómo llamar al PP, que son los herederos del franquismo, ¿no? Mas no sé cómo definir a Ciudadanos, quizá como la nueva derecha, la derecha millennium, no sé, no sabría cómo. Ellos han sufrido la gran catástrofe política, ¿verdad que sí? Se esperaba algo más de Ciudadanos en este proceso electoral que transcurrió. ¿Qué sucedió? ¿Qué desconexión hubo entre el liderazgo de Ciudadanos y lo que se esperaba de ellos como resultado electoral? ¿Cuál es tu lectura como experimentado dirigente al frente de una comunidad por un periodo largo y que te permitió contactar la sintonía con el ciudadano de a pie? Bueno, has mencionado los tres grupos de la derecha y para cada uno una mención, una palabra y un breve análisis. Nuestra extrema derecha de Vox la has comparado con la extrema derecha francesa, ¿no? La italiana. De Marine Le Pen. Sí, con una particularidad muy significativa, y es que en Francia la derecha luchó contra Hitler y ganó. Y en ese sentido, Le Pen no se atreve a identificar sus posiciones nunca ni con el fascismo ni mucho menos con el nacionalsocialismo. Okay. En España, la extrema derecha no ha tenido dificultad
en que se le identifique con valores fascistas o nazis, porque nosotros, como españoles, no participamos en la lucha contra el fascismo, en la Segunda Guerra Mundial, y nuestro dictador perteneció al Eje con Mussolini y con Hitler, y esa extrema derecha española puede ser calificada a veces, y en algunos de sus planteamientos, de alineada con el fascismo, que en la extrema derecha europea sería gravemente ofensivo desde un punto de vista descriptivo calificarlas de ese modo. Me dices el Partido Popular. El Partido Popular ha sido el pagano, ha sido quien ha pagado gravemente pues, la división de la derecha. Ha descendido de una manera considerable porque todo el electorado de la extrema derecha procede del Partido Popular. Manuel Fraga Iribarne, ministro con Franco y fundador del Partido Popular, tiene un mérito histórico que es innegable. Consiguió domesticar democráticamente a la derecha extrema o a la derecha franquista o al franquismo. Y el Partido Popular durante 40 años ha tenido en su seno a una extrema derecha que evidentemente era criticable, pero estaba ordenada dentro de un partido que aceptaba los planteamientos democráticos y constitucionales. Al romperse, ese peligro ahí está y hemos de considerarlo. Y me dices que no sabes cómo calificar a Ciudadanos, y la palabra Ciudadanos te evoca confusión a la hora de encuadrarles. Yo te diría que no te preocupes mucho, Fausto. Les queda poca vida, porque ha sido más flor de un día. Un partido que pudo hace 6 meses gobernar con el Partido Socialista, porque Partido Socialista más Ciudadanos sumaban mayoría absoluta. Total. Su líder, Albert Rivera, que suscitó esperanzas en muchos españoles y le votaron, quiso, de un modo infantil, sustituir al Partido Popular, y en vez de ejercer la labor de bisagra y de partido intermedio entre la derecha y la izquierda, lo que quiso fue acabar con el Partido Popular y sustituirles. Absorberlo. Sí, y el resultado ha sido penoso. Se degradó, claro, en el enfrentamiento interno, ¿verdad que sí? Han perdido 50 diputados, porque el electorado español ha visto la escasa entidad política de un líder que en un momento determinado suscitó esperanzas, y hoy pues está desaparecido de la historia política española, hasta el punto de que los programas populistas de la televisión más amarilla, algunos le ofrecen papeles que serían pues denigrantes para un político serio, ¿no? Ha desaparecido su liderazgo y probablemente el Partido Ciudadanos desaparezca, ya es irrelevante en la política española. Lo que hace 6 meses pudo ser alternativa de gobierno real y sumaba con el Partido Socialista, en este momento no suma con nadie. Pero el pecado original de Ciudadanos es intentar absorber al PP, o sus errores van desde sus propuestas, su intencionalidad, hasta su accionar político. Yo creo que hay que analizar con más detalle del que una conversación como esta nos permite por razón de tiempo. Claro. Yo me cifraría en 2 aspectos la explicación del fenómeno de la caída de Ciudadanos. Uno es el personal. Creo que Albert Rivera no estuvo a la altura de las circunstancias para soportar un ascenso tan inesperado, probablemente también para él. Cuando recibió una confianza millonaria en votos, pensó que estaban haciendo un nuevo Adán, y Adán hace ya
milenios que fue creado. El adanismo le perdió, desde el punto de vista personal, creo yo. Y desde un punto de vista ideológico, creo que tenía una función que llevar a cabo de ser ese bisagra o ese quicio en torno al cual se entendieran con derecha o con izquierda, y él creyó que su objetivo, su fuerza estaba en sustituir, en dar el sorpaso, en superar, en sorprender al electorado de la derecha de siempre, y dejó las postulaciones, los programas moderados, más alejados del radicalismo estético, y se quiso ir al monte del radicalismo de la derecha, y ahí se perdió. Se perdió en su propia esencia. Sí, yo y creo. además, algo peor, no estuvo a la altura de manejar el capital político que recibió en tan corto tiempo. Probablemente. Sí. Yo te pregunto, estamos en la recta final de este programa y no es fácil hacerte llegar de Madrid a Santo Domingo todos los días. Yo te pregunto, ¿piensas tú que la Unión Europea, en tu condición de ministro de Defensa, tuviste una experiencia única, ¿no? Una experiencia que es parte de tu capital y de tu formación como hombre de Estado. ¿No piensas tú que en la estructura de la Unión Europea se impone una renovación, una transformación que articule un comisionado de defensa de todo lo que es Europa? Porque yo veo una comisionada para asuntos de política exterior, una comisionada para asuntos económicos o un comisionado como sea, pero no veo una política de defensa al unísono en lo que es Europa, la Unión Europea en su conjunto. ¿Cuál es la razón que le impide al continente articular un espacio común de autoridad en el aspecto de la defensa, tan importante a la hora de manejarse como potencia? Esto que ahora formulas es algo mucho más trascendente e importante que la existencia o no de una comisaría relacionada con la defensa europea. El problema tiene una trascendencia que se hunde en la raíz de la propia Unión Europea. Vas a entenderlo y lo van a entender muy bien quienes nos escuchan. En la Constitución Europea, en el Tratado de Lisboa, que aprueba el documento constitucional de Europa, se dice que aquellos países de la Unión Europea que pertenezcan a la Alianza Atlántica, a la OTAN, tendrán como política de defensa la definida por esta alianza. La respuesta está clara. Estados Unidos y el Reino Unido, que son los... Bueno, Estados Unidos es el padre, el Reino Unido es el hermano mayor. Claro. Definen la política de defensa de Europa. A partir de la OTAN. Sí, pero no porque yo lo diga para responder a tu pregunta, es porque lo dice la Constitución Europea con esa literalidad. ¿Qué ocurre? Pues que la Unión Europea ha ido desarrollando las políticas según ha sido menester, excepto la de defensa. ¿Cómo nace la Unión Europea? La Unión Europea nace porque hay dos problemas en Europa gravísimos al acabar la Segunda Guerra Mundial. Uno es de hambre y nace para el autoabastecimiento, para que nunca falte alimentos como habían faltado en los años precedentes, y la política agraria es esencial en el nacimiento de la Unión. La segunda es para evitar la guerra. ¿Y cómo se evita la guerra? Pues con el Tratado del Carbón y del Acero, para que no puedan desarrollarse industrias que puedan acabar como elemento bélico incontrolado. Tratado del Carbón y del Acero. La política agraria común, la política del acero y del carbón son las primeras políticas europeas. De ahí surge pues un desarrollo que nos conduce
a la pregunta que hoy haces. ¿Por qué no hay una política de defensa? Pues porque la política de defensa de los países de la Alianza Atlántica la marca la Alianza Atlántica, que es mayoritaria en la Unión Europea. Y en ese sentido... Su carta de origen, en cortas palabras. Pues claro, sin duda en su alguna. propia Constitución. Claro, Cuando... y además por otra cuestión, porque hoy ningún país de la Unión Europea puede defenderse aisladamente y sin tener en cuenta el conjunto. Y por tanto, el esfuerzo militar, quien lo hace es quien tiene influencia. ¿Por qué tiene influencia la Alianza Atlántica en el planeta? Porque de hoy a mañana puede situar una unidad militar a 2000 kilómetros de distancia del lugar donde esa unidad está, a donde es menester. No hay ninguna otra nación, no hay ninguna otra organización capaz de hacer eso. Quien puede situar soldados con esa facilidad y en ese tiempo es quien puede influir, y quien no puede hacerlo, pues no influye. Yo comprendo que es duro formularlo así, pero esa es la capacidad de persuasión, ese es el poder militar de los Estados Unidos, que tiene otras derivadas. Y en Europa nunca ha habido confianza en que la política de defensa se defina de manera autónoma y al margen del Tratado del Atlántico Norte. Según tu lectura, en la geopolítica de hoy hay tres actores fuertes, ¿no? Está Rusia, Estados Unidos y China, que es el debutante como potencia militar, ¿no? Pero es debutante todavía. En ese conflicto del mundo árabe, donde se van produciendo alianzas imprevistas, como la que se articula entre Arabia Saudita e Israel, ya en este caso por un problema básicamente religioso, ¿no? En su conflicto con Irán y la nueva corriente religiosa islámica. Nadie podía prever que Arabia Saudita podía ser un aliado de Israel, y nadie podía prever que Turquía podía alejarse un poco de OTAN y acercarse un poco a Rusia. Pero bueno, esa es la realidad. ¿Piensas tú que el presidente Putin tiene con los Estados Unidos un equilibrio acordado en el conflicto árabe? ¿O piensas tú que los acontecimientos se desencadenan y luego se van buscando soluciones en cada terreno? Porque lo que yo vi que pasó en Irán, donde fue eliminado ese jefe militar de la fuerza Quds, y luego vi la respuesta de Irán sobre una base militar iraquí, que pareció más bien un drama de guión, ¿no? Bueno, yo te bombardeo como respuesta para que mi país no se vea humillado, pero cuando te bombardeo, pues no pasa nada, no puede ningún soldado norteamericano. Bueno, fue una respuesta militar. ¿Piensas tú que allí hay una repartición de espacios de influencia? Sí. Salvando la distancia y el tiempo, creo que Yalta está vigente. Sí. Sí. Y hay zonas de colisión y de conflicto que se van resolviendo de acuerdo día a día con los intereses que cada día ponen sobre la mesa el conflicto inesperado. Porque los esperados son provocados, pero la división de influencia y de poder en el planeta quedó determinada, y yo creo que el orden mundial hoy, si está, digamos, de algún modo amenazado, entre comillas lo de amenazado, el orden de Yalta, el orden de después de la Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista lo está por fenómenos que entonces no pudieron preverse, como por ejemplo es el desarrollo tecnológico. Estoy convencido que China, que mencionabas en tercer lugar, pues China tiene un poder y una posición en el planeta que no se explica en Yalta, pero se explica con Hawái,
¿verdad? Correcto. Se está explicando de una manera significativa, como Hillary Clinton dijo cuando volvió de su visita a Pekín como secretaria de Estado, no como candidata, Sí. y como ciudadana privada, y le dijeron: ¿no ha sido usted crítica con el régimen comunista chino y con la ausencia de derechos humanos? Y ella respondió en Washington, en una rueda de prensa, dijo: no hay que llevarse mal con tu propio banquero. Y China es el banquero de los Estados Unidos. Claro. En ese sentido, pienso que el orden mundial se asienta pues en el poder, pero ya no es solo el poder de Yalta, el poder de las armas, Sino que hay nuevos sectores. hay también evidentemente un poder tecnológico que... Pero ciertamente sigue habiendo una cohabitación de las grandes potencias en los conflictos y en las diferentes subregiones. Sin duda. Y aquí hay que decir con esperanza y con fuerza que el único foro donde todos esos conflictos pueden expresarse de un modo civilizado y con vocación de ser resueltos, no siempre a gusto de la mayoría, no siempre pues de una manera que pudiésemos bendecir desde planteamientos socialistas, democráticos, europeos o americanos, son las Naciones Unidas. Y creo que si estamos acabando nuestra conversación, dedicarle un brindis a las Naciones Unidas y a la posibilidad de que la resolución de conflictos cada vez se residencie más en la discusión que en las armas, o que en la disuasión por la fuerza militar, yo creo que esa esperanza es la ONU. ¿Sientes tú que hay necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y la ONU como tal para adaptarla a la nueva realidad? Sí, es evidente que ya el derecho de veto ilimitado a los países que lo tienen parece una antigualla. Y la hace infuncional en cierto Y aspecto. probablemente la hacen mucho menos funcional de lo que el universo y la población mundial quisiera. Si se pudiese hacer un referéndum universal, yo creo que ese derecho de veto decaería, pero también es verdad que ha cumplido una misión, una función, y en Europa bien sabemos que sin el intervencionismo tantas veces criticado no hubiésemos tenido la solución que en la década de los 40 pues supuso la intervención de los Estados Unidos. Pero no te identifica con el unilateralismo, No, sino que en el multilateralismo. por supuesto. Lo digo como excepción y como ejemplo, pero en absoluto, por supuesto que las Naciones Unidas son la negación del gendarme universal del planeta. Ha sido un grato placer conversar contigo, tenerte en República Dominicana. Te deseamos lo mejor y esperamos que visualice esta experiencia democrática que son unas elecciones municipales de alto calibre participativo. Sí. Y esperamos en otro momento poder analizar ese y otros temas. De manera que siempre serás bienvenido a este programa y lógicamente a nuestra espacio que es esta isla. Muchísimas gracias, para mí es un placer en esta ocasión histórica para la República Dominicana. Muy amable. Gracias, señores y señores. Hoy hemos contado con una entrevista estelar, doctor José Bono, expresidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, presidente del Parlamento, ministro de Defensa, una larga hoja de ruta en el ejercicio gubernamental de España. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Muchas gracias. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta
Galicia en el aroma. Tu café de siempre. El hub logístico es una combinación de factores que busca generar negocios en un área geográfica. Entonces, la República Dominicana, por sus carreteras, por sus aeropuertos, por sus muelles, por su ubicación geográfica, tiene el factor que se llama el nearshoring. El nearshoring es la cercanía de las costas. Estamos muy cercanos del gran mercado que tiene el mundo, que es América del Norte. El mundo entero produce para venderle a América del Norte. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos ser el receptáculo de todas esas mercancías que van hacia América del Norte, América Central y América del Sur, que América del Sur también se convierte en un gran consumidor del mundo. Y el trasiego de materia prima desde América del Sur al Asia, ser el centro de eso, es de lo que se trata, ser un hub logístico. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. El puente Juan Pablo Duarte es la principal vía de conexión del Distrito Nacional con Santo Domingo Este. Diario le cruzan más de 38,000 vehículos, por lo que amerita su urgente reparación. A partir de las 8 de la noche del 15 de julio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estará interviniéndolo, dando seguimiento a las labores iniciadas en el Juan Bosch. En la mañana estarán abiertos 2 carriles y en la tarde 4. Las rutas alternas son Puente Ramón Matías Mella y Puente Flotante. De Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional seguiremos utilizando las actuales vías. Rogamos su comprensión durante el tiempo de labores. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Existe una leyenda sobre un fugitivo español, Miguel Díaz, quien, huyendo de la justicia, encontró el amor en el lado sur inexplorado de la isla. Volvió con historias de una tierra hermosa, llena de oro y gente amigable. Los españoles construirían una ciudad en este lugar. La llamarían
entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. En la provincia de San Juan de la Maguana ya se siente el trabajo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Estamos rehabilitando el acueducto de El Córbano. En las Matas de Farfán ampliamos el acueducto y estamos construyendo una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Además, trabajamos en la ampliación del acueducto de Yabonico, ejecutando 15 obras con una inversión de 1.128 millones de pesos y beneficiando a 147.668 personas. En San Juan, INAPA cumple con la promesa del presidente Luis Abinader de llevar agua de calidad a los dominicanos. Es solo el principio hasta que todo nuestro pueblo, toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la República Dominicana. INAPA, el agua está llegando.